Primero, el primer, digamos, parámetro a tener en cuenta, que usualmente se sigue para las publicaciones que hablan de la huella de carbono de la carne, es un trabajo de Pur y Nemesek del año 2018, en el cual dice que un kilo de carne emite aproximadamente 100 kilos de dióxido de carbono equivalente por kilo de producto. Esto, digamos, se contrapone a aproximadamente un kilo de dióxido de carbono equivalente que emiten los productos alimenticios de origen vegetal, ¿no? Entonces estamos hablando de 100 kilos versus un kilo. Y bueno, en diferentes estudios que hemos realizado nosotros, tanto en empresas del sur de Córdoba, el este de San Luis, zonas de cría en Santiago del Estero, que después se faenan en Córdoba, en estos trabajos hemos encontrado valores de 10 kilos de dióxido de carbono equivalente por kilo de peso vivo, que después llevados a un kilo de carne en el mostrador en el supermercado, son 20 a 25 kilos. Con lo cual, es por eso que decimos que la huella de carbono de un kilo de carne producido en Argentina es por lo menos 25 veces, perdón, es por lo menos 4 veces inferior a los valores internacionales. Para hacer este trabajo, lo que seguimos son las normas ISO 14067, es decir, un conjunto de estándares y protocolos, de forma tal de que lo que nosotros podemos hacer en Argentina sea comparable con lo que hace otro investigador en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Y además de eso, seguimos las reglas del IPCC, del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, donde estamos básicamente siguiendo un protocolo para las emisiones de metano, óxido nitroso, todo lo que ocurre en el campo y especialmente con las vacas, que son generadoras de metano. ¿Y qué características, digamos, tenían los sistemas productivos específicamente que estudiaron? Básicamente hemos analizado la parte extensiva que se hace en San Luis, en campos de cría de San Luis, con parte de las pasturas naturales y parte implantadas. Esos animales después se llevaban a recría intensiva y después el engorde en feedlot se hace con un subproducto del etanol, que es la burlanda. En este caso particular, donde los animales están pegados a una mini usina de etanol, pueden aprovechar los subproductos de la destilación, con menor carga ambiental. Y como esa mini destilería también está en un sistema de economía circular, no solo que los animales aprovechaban el subproducto burlanda, sino que también los efluentes, las heces de estos animales se convertían en energía eléctrica a través de un biodigestor. En este caso hemos encontrado el valor más bajo de la huella de carbono de la carne, inclusive inferiores a 20 kilos de dióxido de carbono equivalente por kilo de producto, ya que son también para exportación. Otro sistema de producción de carne extensiva en la cuenca del Salado, que si bien es cierto no era tan intensiva porque no necesitaba producir alimentos adicionales como suplemento, sino que la mayor parte de la alimentación provenía de las pasturas naturales de la cuenca del Salado, nos encontramos con la sorpresa de que la huella de carbono era superior. Superior porque los animales, como te decía, emiten metano, y dado que la conversión de alimento en proteína carne es más lenta en un proceso de cría y de engorde extensivo, es mucho más lenta que uno intensivo, entonces el animal pasa más tiempo en el campo emitiendo metano. Por ese motivo, dado que el sistema es más ineficiente, por más que sean recursos naturales, ¿no? Pero por más de que sea así, el animal pasa más tiempo emitiendo metano. Y el otro sistema que estudiamos es un sistema que es muy típico, digamos, en el centro del país, es hacer la cría en el norte de Córdoba o en el sur de Santiago del Estero. En este caso, el que nosotros analizamos, se hacía la cría en un sistema silvopastoril, donde hay un monte natural que se le pone una pastura que es un gatón panic. La mayor parte, digamos, de la cobertura, el 60%, son monte natural, y después la recría se hace en otro campo también, con un poquito de monte natural, pero ya inferior, en vez de ser del 60%, es un 40% de cobertura, y el 60% restante es gatón panic. En ese mismo campo también se puede hacer el engorde, el feedlot, con alimentos producidos en el propio establecimiento.
y esos animales después se faenan en un frigorífico exportador acá en la provincia de Córdoba. Bueno, en este caso, como había más desplazamiento y como tampoco había aprovechamiento de los efluentes, en este caso encontramos una huella de carbono, un impacto ambiental intermedio entre aquel tan intensivo de San Luis y de aquel tan extensivo de la cuenca del Salado. Pero bueno, lo interesante es que en los tres casos, la huella de carbono de 1 kilo de carne producida en Argentina es 4 veces inferior al valor internacional publicado por PUR-INMC, que son dos investigadores que publicaron una serie de estudios a nivel mundial. Analizaron 1.200 trabajos y dijeron, esto se llama metaanálisis, ¿no? Y dijeron que, bueno, que la huella aproximada de 1 kilo de carne oscilaba a los 100 kilos. Justamente en esa eficiencia productiva, ¿qué alternativas o sugerencias pueden concluir para mejorar, digamos, y bajar estos niveles? Todo lo que sea suplementación, mejora en la calidad del alimento, mejora en la dieta, en la composición de la dieta, en las tasas de conversión, todo eso va a disminuir la huella. Después también hay cuestiones de genética. No es lo mismo engordar un animal criollo que lleva más tiempo y cuesta más hacer 1 kilo de carne que un animal de una raza de carne británica, que genéticamente están más preparados para esta conversión rápida. Todo lo que redunde en eficiencia va a redundar en una menor huella ambiental. Y lo interesante es que en este tipo de estudios no solamente se analiza la huella de carbono, ¿no? Porque lo que se hace, se estudia el ciclo de vida completo. El ciclo de vida completo incluye todos los insumos que entran a la producción en el campo. Por ejemplo, si se usa un fertilizante como la urea, bueno, ese fertilizante también trae su propia huella ambiental. ¿De cuándo? Y del momento en que se fabricó. ¿Y por qué se lo aplica a 1 kilo de carne? Bueno, porque es un insumo necesario para el producto que yo quiero lograr, que es 1 kilo de carne. Con ese criterio, que se llama análisis de ciclo de vida, se consideran todos los insumos, desde la cuna, se dice, hasta la tumba. ¿Cuándo es la tumba? Bueno, cuando se consume ese kilo de carne, ¿no? Como nosotros no estudiamos la parte del consumidor, lo hicimos llegar solamente hasta el minorista, hasta el punto de venta, digamos, de esa carne. Y además, te decía, de estudiar la huella de carbono, estudiamos 8 impactos ambientales, un conjunto de 8 impactos ambientales, que en grado de importancia le sigue la escasez de agua, ¿no? También las publicaciones internacionales hablan de que se necesitan 15.000 litros para producir un kilo de carne. Nosotros, en cambio, encontramos que la sumatoria total de agua escasa, el uso de agua, digamos, que compite por otro uso, es solamente de unos 2.000 litros. Entonces, en vez de 15.000, estamos diciendo 2.000 litros. Y específicamente, en la etapa de producción de carne a campo, el agua escasa consumida son 650 litros por kilo de carne. Cabe destacar que yo siempre me refiero a la huella de carbono o al impacto ambiental del producto, no del sistema hectárea o no del sistema ecológico, sino de todo aquello que se requiere para producir 1 kilo de carne. Estos estándares, te decía, están normados por las normas ISO, 14040, 044, está después la 14067, que es específica de huella de carbono. Hay otra serie de estándares que se llama Declaración Ambiental de Producto, que es igual que el IRAM en Argentina, pero a nivel internacional, ¿no? Este sistema de Declaración Ambiental de Producto no solamente es el estudio que hacemos nosotros, sino que después se certifica. ¿Qué quiere decir? Que es trazable. Quiere decir que yo le puedo poner una etiqueta en el supermercado para que se sepa exactamente toda la información de dónde se originó ese kilo de carne y cuál fue su impacto ambiental. Algo que está muy de moda en los segmentos ABC1, es decir, los segmentos de mayor poder adquisitivo en Europa y en Estados Unidos. O sea, la importancia de medir la huella de carbono y todo lo que has explicado viene de la mano de lo que se está demandando ahora, tanto en el mercado como los consumidores, es de esta cuestión de ver los niveles ambientales y también tendientes a que sean sustentables, por así decirlo, que son, digamos, las reglas que hoy están comenzando a predominar, podríamos decir. El consumidor responsable, según el Objetivo de Desarrollo Sostenible, dice que, bueno, hay un valor agregado ambiental, que por un lado el productor responsable lo genera, ese valor agregado ambiental, y por otro lado hay un consumidor que está dispuesto a pagar por un sobreprecio.
Cuando hicimos este trabajo de carne, yo presenté un precio publicado en el mercado online de Estados Unidos versus la carne certificada que se vende en Australia y Nueva Zelanda, y el valor es el doble, ¿no? Entonces, una carne certificada de carbono neutro, hoy en día se está vendiendo al doble de precio que una carne común, ¿no? Y yo concretamente comparé el precio de un kilo de bife de chorizo, que es un corte muy apreciado en todo el mundo, ¿no? Entonces, un kilo de bife de chorizo en Estados Unidos vendido online cuesta $40, y el mismo kilo de bife de chorizo, pero vendido en Australia, Nueva Zelanda, con un sistema de compensación de emisiones, ¿no? Con el cual se logra llegar al carbono cero, se vende al doble de valor, doble de precio.